Bien, señores alumnos, continuamos con nuestra clase de hoy, día 07 de mayo del 2020, con el curso de Ingeniería de Transportes 2. El tema que nos va a tocar desarrollar hoy día, en continuación de lo que son el ítem 2.2, diseño de obras de arte, nos corresponde desarrollar el título de la construcción de badenes como obras complementarias en obras viales. Los badenes son obras que eh, pueden reemplazar el diseño de alcantarillas, que pueden reemplazar a las alcantarillas, básicamente bajo condiciones de ahorro y cuando no tenemos el suficiente presupuesto para construir mucha cantidad de alcantarillas, que sería lo ideal para que mantengamos el trazo de la carretera continua. Entonces, dependiendo al flujo de arrastre, las condiciones de las pendientes, la velocidad del flujo, de la escorrentía que queremos tratar a través del badén, y también de las condiciones de facilidad de circulación y la geometría del badén, debemos elegir los parámetros para su diseño. Entonces, una de las recomendaciones es hacer las protecciones de los lados laterales de los badenes, tanto al ingreso y a la salida de estos badenes, para evitar los efectos de socavación, que es una de las medidas para la protección de la parte estructural. Y también podemos tener tipos de badenes mixtos con alcantarillas por debajo de badenes, que serían una especie de tipo mixto de configuración. Entonces, también si miramos a detalle las consideraciones de diseño, lo primero que debemos de observar es el tipo de flujo, que es parte del estudio hidrológico. El especialista en hidrología deberá verificar cuál es el tipo de material de arrastre, y también tener en cuenta de que no debemos de sobrepasar la capacidad de almacenamiento de este, para que no hayan desbordes a los lados adyacentes a la carretera. También, debido a que el material es sólido, puede tener lodos, puede tener palizadas u otros objetos que dependen de un estudio, ¿no?, de la zona, y que el especialista va a ir recopilando a través de su inspección y el estudio de la cuenca. Bien, si otro de los puntos importantes es la protección contra la socavación. Habíamos dicho que es necesario estabilizar esta obra, para lo cual debemos de colocar una especie de enrocados, ¿no?, o también pueden ser tipos gaviones, pantallas de concreto, cualquier tipo de protección para garantizar contra la socavación, ya que este fluido está transportando material natural, ¿no? Básicamente también podríamos hacer una reducción de la energía hidráulica, quiere decir, construir algunos disipadores de energía a la entrada y a la salida del badén, para bajar la erosión, la potencia de erosión de este fluido, siempre y cuando esta construcción de estructuras no represente algún riesgo, ¿no?, o obstrucción para la vía. El diseño también debe contemplar uñas de cimentación, que lo vamos a ver en los diseños transversales y longitudinales de una vía. Por ejemplo, en este tipo de badén, aquí tenemos las uñas que estábamos mencionando, que son una especie de anclaje. Tenemos la cama de piedra, sobre la cual se va a cimentar y sobre la cual va a estar la carpeta de rodadura, que en un total debe tener de sección de 40, una losa de concreto mínimo de una resistencia de 40 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En lo posible hay que darle una buena calidad de resistencia, pese a que es un enrocado. Veamos las especificaciones técnicas para este enrocado también: qué porcentaje de cemento va a contener de toda la mezcla, cuál va a ser el espesor de la estructura de rodamiento, cuál sería el espesor total, ¿no es cierto? Obviamente hemos dicho que debemos de cimentarlo sobre zonas que no sean
de suelos erosionables, ¿no? Que son los suelos finos, por ejemplo, ¿no? Debemos de lograr hacer una cimentación más adecuada para evitar la erosión. Entonces, cuanto más delicado sea el suelo, necesitamos también dar las protecciones necesitamos dar la protección en esta sección transversal y longitudinal. Veamos otro tipo de sección transversal un poquito más compleja, con unos elementos de anclaje mayores, ¿no? Que serían uñas tanto de los elementos de protección de la separación como para la misma losa. Luego elementos de contención que habíamos hablado, en este caso de concreto, pueden ser de concreto ciclópeo, ¿no? Con una cimentación adecuada, y pueden estar verificados también contra el empuje de la tierra que está conteniendo, y también un sistema de mampostería, ¿no? O empedrado, que nos va a permitir un anclaje mucho mayor, ¿no es cierto?, al terreno. Vamos a dibujar aquí la sección, el perfil longitudinal, ¿no? de este tramo. Este sería el perfil longitudinal, donde necesitamos hacer un relleno para proteger la obra final, ¿no? Entonces, en este caso estamos protegiendo a través de rellenos y enrocados para tener una mejor estabilidad de la obra, ¿no? Entonces, aquí tenemos la calzada en un sentido, la calzada en otro sentido, y tenemos la pendiente de bajada para esta sección del badén. Entonces, hay que tener cuidado en la concepción y trazado de la pendiente longitudinal, de tal manera que los vehículos, hay que tener en cuenta el tipo de vehículo de diseño para esta carretera. Debe de tener un paso confortable con respecto al diseño y la geometría debe garantizar un paso cómodo del vehículo. En cuanto a la pendiente transversal, nos dice que normalmente las pendientes transversales deben ser entre 2 y 3%, lo cual depende también del curso natural y del material de arrastre que estamos llevando, ¿no? Un material de arrastre un poco más sólido va a necesitar pendientes mayores que los que se ven, ¿no? Entonces, el especialista debe chequear la pertinencia de estas pendientes. En cuanto a lo que es la pendiente longitudinal, como habíamos dicho, tanto en la entrada como en la salida se deben de tener también, topográficamente debe estar diseñado esto, y se debe contener, ¿no? Todo el área que está contenida dentro del badén, para que no hayan rebalses, ¿no es cierto?, del fluido que se está transportando, ¿no? Eso lo vamos a ver en mayor detalle. Es lo que se refiere al borde libre, ¿no? En el diseño hidráulico es necesario contemplar un borde libre con respecto al flujo máximo esperado, ¿no? Si ya tenemos la hidrología, hemos calculado el flujo para esta geometría, entonces debemos de considerar de que debe haber por lo menos unos 30-50 centímetros de borde libre, para que esta estructura no colapse con una escorrentía, en caso haya una escorrentía no típica, ¿no? Bien, acá lo podemos ver en mejor perspectiva. La parte en celeste sería el agua que está, o el fluido que se está transportando, y básicamente tendríamos el borde libre en amarillo, que es el que va a contener el fluido.
Entonces necesitamos hacer el diseño para todo este trapecio en forma, considerarlo en forma trapezoidal o triangular de acuerdo a las fórmulas hidrológicas que vamos a ver. En cuanto al diseño hidráulico, la profundidad del área de la sección transversal, la velocidad media son constantes. Nosotros estamos definiendo esto en función de los materiales que se están transportando, del fluido, de las características geométricas para el vehículo, y lo que vamos a ver es básicamente la verificación de si esta sección transversal es adecuada, ¿no? Y tiene un borde libre de capacidad. Las fórmulas que vamos a utilizar son las fórmulas que ya conocemos para secciones que transportan fluidos, en el cual la ecuación fundamental para el diseño del caudal vendría a ser volumen sobre área, de lo cual nos interesa conocer a nosotros el parámetro área. No vamos a despejar el parámetro área de todos estos datos que ya tenemos, porque podríamos tener ya radio hidráulico, que es el área sobre el perímetro mojado, la pendiente que se tiene y el coeficiente de rugosidad de Manin. Finalmente, algunas recomendaciones para la ubicación de los badenes. Ubicar los badenes en las márgenes de curso de agua donde sean bajas y el cauce esté bien confinado. Entonces nos está citando de que en estas zonas donde se tenga la parte más baja de flujo, nosotros podamos ubicar el badén, ¿no? Para que pueda continuar con su escorrentía. Aquí ubicamos el badén y continuamos con la eliminación del fluido, ¿no? Aguas abajo en la quebrada que consigue. Luego utilizar marcadores de profundidad resistentes y bien colocados para advertir el tránsito, ¿no? Si nosotros estamos pasando por ahí, debemos de saber hasta dónde es la marca o la huella de agua, ¿no es cierto? Hasta dónde es la marca o la huella de agua, para que yo tenga en cuenta si es que tengo un vehículo, si es que va a haber si mi vehículo es lo suficientemente alto como para poder transitar por este badén. Luego, evitar la construcción de curvas verticales pronunciadas en badenes en las que se puedan quedar atrapados, ¿no? Debe tener una suficiente amplitud para, en el caso de que tengamos una carretera con un vehículo de diseño de tipo tráiler o remolques, estos no se vean perjudicados por el paso en el badén, o que sean lo suficientemente anchos para que se integren con normalidad y las curvas verticales sean un poco más amplias. Bien, entonces estamos al tanto de la aula virtual y de los materiales que estaremos posteando para el desarrollo de los ejemplos para el cálculo de badenes y algunas consideraciones técnicas.